Josué, versículo 30. Josué capítulo 1 al 6. Dios prometió a Josué entregarle a Jericó y la fe en esta promesa lo llevó a la victoria. Israel marchó alrededor de la ciudad durante 7 días y deben haberles parecido ridículos a los habitantes de Jericó, pero la fe de los judíos fue recompensada. Rahab, versículo 31. Su confesión de fe está en Josué capítulo 2, versículo 11. Su fe la llevó a obrar. Santiago capítulo 2, versículo 25. Al arriesgar su vida para salvar a los espías, a pesar de que era una prostituta, fue salva por fe y fue hasta incluida entre los antepasados humanos de Cristo. Mateo capítulo 1, versículo 5. Su fe fue contagiosa porque también ganó a su familia. Josué capítulo 6, versículo 23. Otros versículos 32 al 40. Algunas personas se mencionan por nombre, otras no. Todos estos hombres y mujeres, no obstante, están entre los gigantes de la fe. El escritor ve la historia entera del Antiguo Testamento como un registro de victorias de fe. Algunas victorias fueron públicas y milagrosas, tales como la liberación de la muerte. Otras fueron privadas y más bien ordinarias, tales como sacaron fuerzas de debilidad e hicieron justicia. Por fe soportaron el sufrimiento, de los cuales el mundo no era digno. Versículo 38. Aunque la fe los capacitó a recibir las promesas, jurar no recibieron la promesa. Versículo 39. Pero ahora en Cristo esa promesa se ha cumplido. Nótese tanto el versículo 13 como 1 Pedro capítulo 1, versículo 11 y 12. El versículo 40 indica que el plan de Dios para estos santos del Antiguo Testamento también incluye a los cristianos del Nuevo Testamento, que hoy participan en ese nuevo pacto a través de Cristo. Esa cosa mejor se ha descrito en Hebreos: el mejor sacerdote, el mejor sacrificio, santuario y pacto. En un sentido muy real, los cristianos de hoy son herederos de la promesa por la fe en Cristo, puesto que todas nuestras bendiciones espirituales son debido a las promesas que Dios le hizo a Abraham y a David. Romanos capítulo 11, versículo 13 al 29. Por supuesto, aunque estas promesas se han cumplido espiritualmente en Cristo, Gálatas capítulo 3 también se cumplirán integralmente en Israel en el siglo venidero. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9. Las lecciones de este capítulo son muchas, pero tal vez sería provechoso mencionar unas pocas. 1. Dios obra mediante la fe y solo por la fe. Ejerce fe es la única manera de agradarle y recibir su bendición. 2. La fe es un don de Dios por medio de la palabra y del Espíritu. No es algo que desarrollamos por nosotros mismos. La fe. 3. La fe siempre es sometida a prueba. A veces parece que confiar en Dios es algo absurdo, pero la fe al final siempre triunfa.